Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Todos Somos 132 por Rompeviento TV, televisión por internet. Este día vamos a abordar el tema del Día Internacional de la Mujer y 20 años de feminicidio en México. Continuamos. Hola, bienvenidos. Estamos en Todos Somos 132. Mi nombre es Iván Benomea, me acompaña Nora Hinojo. Como ya les dijo, hoy vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Mujer y 20 años de feminicidio en México. Para este tema nos acompaña Aimee Jezabel, que es del Movimiento contra el Feminicidio. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias. Y a María Antonia, que es madre de víctima de este fenómeno. Nadia Alejandra, Así es. Luciño Márquez, víctima de feminicidio del Estado de México. ¿Por qué no, antes de empezar a abordar toda la entrevista, esta hora que tenemos de espacio, por qué no nos cuentas primero, Aimee, cómo es que te involucras en el movimiento contra el feminicidio? ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a participar en él? Bueno, pues somos un grupo de varias organizaciones y personas a lo individual. Surge en el contexto del asesinato de Marisela Escobedo, que es madre de una víctima de feminicidio, que exigía justicia por la liberación de un asesino confeso. La asesinan frente a Palacio Nacional en diciembre de 2009. Aquí en el Distrito Federal hay una gran manifestación en la Procuraduría y a partir de entonces nos mantenemos como espacio, ¿no? En la perspectiva de denunciar el fenómeno, ¿no? Porque independientemente de que seamos conscientes de que eso está ahí en alguna ley o en algún código, como que a nivel social creíamos la necesidad de construir esta sensibilización, ¿no? de por qué está pasando y poder pararlo, ¿no? Que es nuestro sueño último, erradicar la violencia extrema hacia las mujeres y cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, ¿no? Y es un espacio aquí en el Distrito Federal que también es un poco rompiendo esta idea de que, o evidenciando que no está solamente en Chihuahua, ¿no? Que es, de hecho, en todas partes del mundo asesinan a mujeres por condición sexual, pero darle visibilidad a los casos aquí en el Distrito Federal, ¿no? Y cómo se resuelven en el Distrito Federal este tipo de crímenes, ¿no? Que tampoco es que se tenga un acceso a la justicia al 100% y con 100% de satisfacción, ¿no? Entonces, desde entonces hemos estado organizándonos con una perspectiva de salir a las calles, de organizarnos con otra, sumar a organizaciones, ¿no? Políticas, sindicales. Creemos que es un tema que es social, que nos involucra a toda la sociedad, ¿no? Que involucra al Estado, que no es un asunto de nosotras las mujeres, o que sea un problema que solamente nos toque resolver a nosotras, y en esa medida era como el llamado a las organizaciones. Y el otro, la parte creo que central del asunto era poder hacer el acompañamiento a los casos que están más o menos cercanos al Distrito Federal y en el Estado de México, ¿no? Digamos, como el acompañamiento, que generalmente son, o sea, las madres hacen esa búsqueda de justicia pues en la soledad, ¿no? En el aislamiento. Y es algo a lo que usted se enfrentó, ¿no es así, María Antonia? Es decir, usted es de Ciudad Juárez, Nadia, su hija, se enfrentó ante todo este sistema de corrupción y de violación a los derechos humanos. Y en esa medida, o sea, tengo entendido que a raíz de eso usted empieza a involucrarse a solidarizarse también con las madres que se encuentran en una situación semejante a la suya. Así es. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo surgió todo el caso de Nadia y de algún modo cuáles fueron las reacciones de las autoridades? ¿Qué sucedió con Nadia? Bueno, yo empiezo a buscar justicia para mi hija Nadia no desde su homicidio, sino que un año antes. Nadia era víctima de maltrato familiar
por parte de su concubino. Ella fue muy, muy golpeada, muy lastimada, fue dañada no solamente físicamente, sino económica y moralmente. Ella fue privada de su libertad en junio del 2003. Nadia tiene oportunidad de escapar de su concubino, de Bernardo, y puede interponer una denuncia en el Ministerio Público de Nicolás Romero. Interpone la denuncia por privación ilegal de la libertad con lesiones, y desgraciadamente ella se va a esconder a mi pueblo. Yo soy de Teciutlán, Puebla. Ella se va a Teciutlán a esconderse con sus hijos. Entonces esperábamos que las autoridades hicieran algo, pero esta denuncia se extravía. A mí desgraciadamente no me dieron personalidad jurídica, no pude hacer nada, y aparte de que esta denuncia desaparece del Ministerio Público. Entonces, desgraciadamente, Bernardo la localiza en el mes de septiembre del 2003, la regresa por la fuerza bajo amenazas, la regresa a su casa para que en febrero del 2004 la asesinara, 6 meses después. La asesina junto con su hermano el Matute, lo apodan el Matute, y desgraciadamente frente a sus 3 pequeños hijos, que creo todo esto lo convierte en más doloroso todavía, porque sus ojos de niño no tenían por qué ver esa violencia tan extrema de parte de su padre hacia su madre. La mata, se le da aviso a las autoridades, y desgraciadamente las autoridades no hicieron una investigación. No solamente no investigan, sino que hacen pérdida de elementos de prueba. ¿Sí? Se rompe la cadena de custodia, hay una quema de evidencias, no existe nada, me dejan en total indefensión. Las autoridades que deberían de proporcionarme justicia, me dejan en total indefensión. Y no solo eso, de que extravían evidencias, todavía el perito en criminalística que recogió el cuerpo de mi hija dictamina suicidio, a pesar de que mi hija Nadia estaba arrodillada, a ella la ahorcaron, estaba arrodillada en el baño, tenía en su cuello soga, cable de luz, agujeta, y a pesar de tener 3 objetos en su cuello, el perito dictamina suicidio. Sí. Este perito pretesta la violencia familiar que Nadia vivía. La razón de ahí se agarra y dice, pues, dada la violencia, pues Nadia estaba deprimida y se suicida. Entonces, pues este perito es el mismo perito que dictamina la muerte accidental de la niña Paulette. Así de absurdo, así como dice que la niña Paulette se asfixia entre el colchón y la cabecera de su cama, así Nadia se suicida, se ahorca, se avienta de una cubeta y cae de rodillas, y pues si ella hubiera querido vivir, se hubiera puesto de pie, pero pues no quiso. Eso dijo. Eso dijo. Este fue su dictamen profesional del perito Michel. Y además nos comentaba ahorita antes de empezar el programa que era un perito que se tituló en 2008. Ahora Ahí también tenemos una foto, ojalá nos las puedan poner en pantalla, donde está el título de... Nos proporcionó María una copia del título profesional donde dice que en 2008 fue cuando se tituló esta persona, ¿no? A mí eso, pues, robustece, ¿no? Mi molestia con este perito, con Michel Acep Sánchez, que pues en el momento en que Nadia fue asesinada, pues no era un perito profesional. ¿Sí? Él se titula hasta en el año del 2008. Entonces, no era un perito profesional. Entonces, yo pregunto a las autoridades, ¿y entonces? Sí, se me dejó sin indefensión. Tuve un perito
carente de profesionalismo, sí. Y todavía no hacen su trabajo de investigación, no persiguen a los homicidas hasta años después. Ahorita, después de 9 años, estoy en pleno proceso. ¿En qué momento se dio este cambio? O sea, ¿a qué se debe este nuevo proceso que usted menciona? O sea, si se había cerrado el caso, ¿ahora por qué? No se cerró. Okay. Mire, yo desde que dictamina el perito suicidio, yo no quedo conforme, puesto que mis nietos fueron testigos del homicidio. Mis niños me dicen todo lo que le hicieron a su madre. Yo los presento ante las autoridades del MP, los niños declaran y se quedan supuestamente en dudas. La mesa de responsabilidades, el MP tiene dudas, y así pasa un año. Sí. Pues yo toco muchas puertas hasta que toco la puerta de Los Pinos. Sí, la señora Marta Foz me recibió, ¿sí? Yo le explico lo que había pasado, le dejo una carta explicándole a grosso modo todo lo sucedido y ella me hace el favor de que se me reciba en la Procuraduría del Estado. Sí. Me recibe un secretario particular del procurador, que era en ese entonces Navarrete Prida. Me reciben y les explico todo lo que había sucedido. Me dicen, señora, pues vamos a revisar su expediente. ¿Sí? 2 meses después me llaman y me dicen, disculpe usted, tuvimos errores humanos, pero ¿está usted dispuesta a presentar un dictamen en criminalística privado? Digo, pues claro. Ya presentó un dictamen privado en criminalística y base a ese dictamen se me consigna mi averiguación. De ahí, eso fue en enero del 2005, un año después. En marzo del 2005 se dicta orden de aprehensión por homicidio. Bernardo y su hermano apelan la orden de aprehensión. 2 días antes de que se dictara la orden de aprehensión, ya estaba totalmente enterado. Y el juez de distrito, en efecto, le pide al juez del estado que está mal fundamentada su orden de aprehensión, puesto que no tomó en cuenta la alevosía, la ventaja y la traición. Y le pide al juez que dicte una nueva orden de aprehensión, pero ahora por homicidio calificado. Y así se van amparo, hasta que hay un sobrecese. Y 5 años después se entrega el Matute, el hermano del que fuera mi yerno, se entrega. Y aquí otra cosa que también me deja sin habla. Él se entrega ante el juzgado tercero de Cuautitlán, México, y dicen, pues aquí tengo una orden de aprehensión en mi contra, aquí estoy. No llevaba una identificación oficial y por esta razón no lo recibieron. Se fue y regresó 2 semanas después para poder ser aprehendido. ¿Sí? Nos vamos a quedar aquí un ratito porque tenemos que ir a corte, pero ahorita regresamos. Sí, Vamos ya a cortar, después. ya regresamos.
Buenas noches, continuamos en el programa de Todos Somos 132. Antes del corte, María Antonia, nos estabas platicando un poco sobre cómo se está llevando a cabo, bueno, cómo se dio todo este proceso con tu hija. ¿Nos podrías un poco ahondar sobre esta parte legal ya cuando fue que uno de los responsables fue a entregarse y cómo se da todo este proceso jurídico? Así es, se entrega y ya pues ya es detenido, le dictan el auto de formal prisión y recae en la primera sala colegiada de Tlalnepantla y los magistrados le ratifican el auto de formal prisión, se queda dentro de la prisión, ya es sujeto a proceso. Después hubo una sentencia, después de casi un año, lo sentencian a 42 años con 6 meses, apela esta sentencia y recae en la misma sala colegiada de Tlalnepantla con los mismos magistrados. El mismo magistrado en esta ocasión cambió de opinión y lo exonera, lo dejó en libertad. Esto fue en febrero del 2010. Fue algo pues muy, muy doloroso, de verdad fue muy doloroso verlo salir de prisión. Y pues bueno, seguimos en la lucha buscando al que fue mi yerno. Él fue detenido apenas el año pasado, el 14 de junio del año pasado. Lo encontraron donde yo siempre había dicho, que estaba en la casa de sus padres. Lo detienen, pero él ya traía un delito del estado de Hidalgo. Tenía una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad de una menor. Cuando es detenido, la policía del Estado de México recupera a esta menor. Esta chica se llama Carla Chávez Chavero, de 13 años, es entregada a sus padres, ya se le entregan, y pues bueno, ya es detenido. Entonces, pues ya le dictaron el auto de formal prisión, ya se la rectificaron, y pues estamos en pleno proceso. Ahorita lo que yo me estoy quejando, y la verdad me causa indignación, cuando cuando el MP del juzgado solicita antecedentes penales, sale limpio. Digo, ¿cómo sale limpio si en ese tiempo era procurador del Estado de México el señor Alfredo Castillo Cervantes, el licenciado Castillo Cervantes? Él mismo salió a dar la nota a los medios de comunicación y él dijo, trae una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad de una menor del estado de Hidalgo. Sí. Entonces, ¿qué no se supone que debería de haber una coordinación con las procuradurías? Pues, ¿qué creen? Tengo que ir a investigar yo, a buscar a la familia para poder traer el número de averiguación. Y todavía lo que es más indignante, que aparte los padres de esta niña interponen la denuncia en el municipio de Cuautitlán Izcalli, la Procuraduría de Cuautitlán Izcalli, por violación y por privación ilegal de la libertad de esta menor. ¿Y qué creen? Desapareció. Esta denuncia por violación de la menor no existe. Entonces nosotros tenemos que pues acudir al estado de Hidalgo pues para poder traer la denuncia de Hidalgo, porque la de aquí de Cuautitlán Izcalli desapareció. Sí, lo que nos cuentas es todo un panorama de impunidad por parte de las autoridades, de ocultar pruebas que son necesarias para determinar cuando algo es un feminicidio. Sí. En este contexto, pues, si existe ya se supone que una iniciativa por parte del gobierno de empezar a tipificar, ya desde el 2005 se empezó con esta iniciativa a tipificar el feminicidio como un delito. Yo quisiera preguntarle a Jezabel, ¿cuál ha sido como la relación que ha tenido con las autoridades ante
este panorama. Se supone que ya hay una tipificación del delito, del feminicidio, no en todos los estados de la República, pero sí ya en una parte. ¿Cómo es que se establecen estos casos ante este panorama? Pues igual pasa que, solo para aclarar, ¿no?, que la iniciativa de la tipificación es del movimiento de mujeres y de derechos humanos de las mujeres. Al Estado jamás se le hubiera ocurrido tipificarlo, pero lo tiene que asumir, ¿no? En el caso del Estado de México hay una presión enorme, ¿no?, porque se dispara el fenómeno, ¿no? O sea, hay una, en Los Reyes, en Iztapaluca, en Chimalhuacán, hay un exceso, pues, de violencia y de casos de feminicidio, ¿no? Entonces, las denuncias y la demanda hacia el gobierno es, tienes que tipificarlo y tendrías que, en este sentido, se tiene que armonizar, ¿no?, jurídicamente. Casi siempre lo que sucede es que solamente se tipifica, pero la armonización tarda o nunca sucede, ¿no? O sea, hay artículos que nunca se reglamentan. Ahí están, pues, todo el mundo podemos referirnos a ellos, pero no están traducidos a una ley a la que tú puedas acceder, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el feminicidio, ¿no? Ahí está, hay una reforma. ¿Qué quiere decir? Que ya es un delito y que tiene penas, pero para que tú compruebes y para que el juez y todas las instancias, el policía, el MP, para que todas las instancias comprendan y puedan hacer uso de eso, necesitan reglamentos, ¿no? Necesitan que les den la orden, digamos. Y entonces eso es lo que es armonizar la ley, pero eso no ha pasado, ¿no? Lo que hizo este señor en el Estado de México fue aceptar la tipificación, que hace además, después saluda con ese sombrero, ¿no?, bastante ajeno, ¿no?, diciendo, pues yo ya me porté bastante bien, ya está tipificado, ahora la responsabilidad es de la ciudadanía para que haga la denuncia, y, ¿no? Pero en realidad la responsabilidad del Estado es hasta que la ciudadanía acceda a esa justicia, a ese derecho, o se pueda defender de ese crimen que tú ya estás reconociendo que existe. No solamente una cosa enunciativa, que en este caso es un poco así, no es, está formal, pues, porque ya está escrito, pero no hay una traducción a la materia, ¿no?, a los hechos concretos. Es que eso es lo más sencillo que hacen, ¿no? O sea, no les cuesta nada modificar un párrafo y hacer creer que en realidad están combatiendo el problema, pero pues todas las circunstancias, o sea, todo el aparato de corrupción que una víctima se tiene que enfrentar, sigue estando ahí y al parecer no ha habido ningún cambio en ese sentido. Y ahorita antes de continuar con la plática, vamos a ir a un video que intenta narrar brevemente este fenómeno de feminicidio y ahorita regresamos con Aimee y con María. El feminicidio se entiende como un fenómeno social, cultural y político que atenta contra la vida de las mujeres. Estos hechos son motivados por la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia ellas. Este fenómeno adquiere una forma continua de violencia sexual, donde prevalecen los actos violentos, los motivos, el desequilibrio de poderes de sexo en las diferentes esferas como son económicas, políticas y sociales. En México, a diario asesinan a 25 mujeres. La ciudad donde se tienen mayores registros de feminicidios es en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. La cifra más reciente indica que 3.100 las mujeres asesinadas en 2010 y 300 en el primer mes y medio de 2011. Y lo peor de estos casos es que el 77% de estos crímenes quedan impunes. Otro de los estados que presentan graves índices de homicidios es en Sonora. El número de mujeres asesinadas incrementó del 400% del 2000 al 2011.
Y esta cifra podría seguir en aumento, pues en lo que va del año se han registrado 14 casos, la mayoría en Cajeme, Nogales y Hermosillo. Información oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado indica que este delito ha aumentado considerablemente a lo largo de los años. Pues de 14 casos que se registraron en el 2000, subió a 20 en el 2001, a 25 en el 2002 y hasta 30 en el 2005. De ahí en adelante se mantuvo a la alza. Pero no solamente en el norte se registran los feminicidios. En los últimos años en Chiapas se han presentado un aumento del 300%. Siendo los municipios costeros de Tapachula y Tonalá donde existen mayor incidencias de esas muertes. En San Cristóbal, estos actos se han vuelto cada día más frecuentes. Uno de los más sonados ocurrió el pasado 14 de abril del presente año, donde una joven de 17 años fue encontrada durante la madrugada, cerca de la colonia Revolución, mostrando claras evidencias de haber sido golpeada, violada y acuchillada. ¿Hasta cuándo diremos basta? ¿Hasta que asesinen a tu hermana? ¿A tu mamá? ¿A tu esposa? ¿A ti? ¿Hasta cuándo permitiremos que sigan estos actos de violencia? ¡Ya basta! Regresamos a Todos Somos 132. Bueno, después de ver este video, nos queda muy claro esta idea de, a pesar de que existe una supuesta tipificación del feminicidio como un delito, el feminicidio es algo que ha estado en aumento y que es un problema que cada año cobra cientos y cientos de víctimas en todo el país. Ante este panorama de violencia y aparte de impunidad por parte de las autoridades, ¿hasta qué punto crees que tus derechos se podrían ver restaurados si se llega a ejercer una justicia, o hasta qué punto se han respetado tus derechos? ¿O hasta qué punto quedarías conforme con toda esta situación? Digo, me imagino que jamás vas a quedar conforme, pero hasta ¿cuáles son tus mínimos para decir que por fin tuviste acceso a la justicia? Bueno, mira, para mí, recién que asesinaran a nadie, para mí lo más importante era que los culpables pagaran. Ya se fue uno, está libre, pobre sociedad, pero pues está libre. Yo ahorita lo que busco más que nada es dignificar la memoria de mi hija Nadia. Claro. Porque yo quiero llegar hasta
que se acepte que Nadia no se suicidó, Nadia fue asesinada. ¿Sí? Aparte de dignificarla, porque las autoridades, en vez de protegerla, de salvaguardar su integridad, de proporcionarle justicia, la humilla, la pisotea, la califica, la descalifica, más bien la descalifica, la trata de una mujer sucia, obesa, deprimida, ¿sí? Incapaz. Entonces, pues yo lo que ahorita a estas alturas, yo lo que busco es la dignificación de la memoria de mi hija. Es que yo estoy impactado con el nivel de impunidad que puede existir. No puedo imaginarme todo lo que a usted ha pasado, ¿no? Todas las situaciones que he tenido que enfrentar. Y es un panorama que día con día viven los familiares, las madres, los padres de las personas que han... Desgraciadamente somos muchos que estamos padeciendo lo mismo. Sí. Desgraciadamente la impunidad está, creo, prolifera más que la justicia. ¿Sí? Desgraciadamente dicen las autoridades que el feminicidio está bajando, que hay varias sentencias. ¿Cómo está bajando? Porque son más homicidios encubiertos por suicidios. Por eso está bajando el feminicidio. Y esto también que nos dices es un problema, porque si supone que existe una tipificación del feminicidio, entonces, ¿bajo qué circunstancias se considera un homicidio a una mujer que es un feminicidio y en qué circunstancias no se considera como tal? ¿Nos puedes explicar un poco, Sael? Es que es la parte como más, pues, no sé, en el movimiento contra el feminicidio estamos muy conscientes de que en parte es que el Estado no tiene una decisión política por comprender y garantizar, ¿no?, justicia y derechos humanos para las mujeres, ¿no? No hay una voluntad política por hacerlo. Entonces, cuando un juzgado tiene ante sí a una mujer asesinada, como cualquier persona ciudadana de una sociedad machista, que es la mayoría del mundo, empieza a presuponer. Y, por ejemplo, en el código, hace algunos años, en México, existía una cosa que era el crimen pasional, que explicaba que tal vez la mujer pudo haber provocado, ¿no?, partía de esos supuestos, la cólera de su compañero, y entonces el compañero pues la asesinaba, ¿no?, en un impulso de coraje. Más antes el Código Penal daba un castigo para quien asesinara a una vaca, que es un bien, ¿no?, hace leche, te genera recursos constantes una vaca, pero podías matar a tu esposa, ¿no? No había un crimen, pareciera como si fuera, no sé, un perro, una gallina, ¿no? Matas una gallina y te la comes, nadie te puede juzgar por eso, ¿no? Durante mucho tiempo en México no podías castigar eso, ¿no? En el movimiento estamos convencidas de que todos esos prejuicios permanecen en todas las estructuras del Estado y no hay una voluntad política por transformar esos prejuicios, por reconocer esos prejuicios, ¿no? Entonces los jueces salen por la tangente diciendo, eso no lo dice la ley, eso no me lo marca mi reglamento, eso no es una obligación mía, que es parte del problema que decía al principio. El asunto de la tipificación tiene sentido si todo eso lo traduces a un acceso directo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el MP tiene que recibir una circular, el policía tiene que recibir una circular donde dice una serie de instrucciones que son características de asesinatos de mujeres que pasan o que tendrían que ser calificados como feminicidios, ¿no? Entendiendo al feminicidio como el crimen de odio basado en la misoginia, en el odio hacia las mujeres, ¿no? Es, digamos, desde nuestra perspectiva, pues la expresión más concreta de una relación de poder de desigualdades, ¿no? Quien sostenga en esta sociedad contemporánea que mujeres y hombres somos iguales, pues creemos que con el feminicidio es la expresión más clara de que eso no es cierto. No es así. La mayoría de los asesinos son relaciones
son gente que conoce a la víctima, tiene mucha relación con la víctima, ¿no? Entonces son de estos tipos de características que un Estado hace 50 años hubiera dicho, esto fue un crimen pasional, y entonces pues ni te enojes, ¿no? Más bien trata de no alterar mucho al hombre con el que vivas para que no pase eso, pero puede pasar, ¿no? Como estaba ahí puesto, así como ese es un peligro que está ahí. Hoy creo que lo que se reconoce es que ese peligro es ilegal y que es ilegítimo y que es insostenible, que si un hombre asesina o golpea a una mujer, no tiene nada que ver la mujer, tiene que ver la actitud y la decisión de ese hombre que decide imponerse, ¿no? Que decide, no es que tengas minifalda y entonces por tanto seas, ¿no? O des pretexto para que es una forma en como se ha explicado mucho, ¿no? Hoy por hoy en el Distrito Federal está tipificado. Creemos que es el espacio donde los funcionarios públicos más capacitación y sensibilización han tenido a lo largo de por lo menos 10 años de gobierno, ¿no? Sobre todo el tema de derechos humanos, toda la perspectiva de género. Es el Estado que más capacitación tiene y sensibilización sobre el tema de derechos de las mujeres, pero no es el ejemplo de cómo se deba de acceder a justicia el de las mujeres, ¿no? Seguimos, es la misma reacción, ¿no? Pero está segura, ¿no? En esto que dice Antonia, de eso fue un asesinato, eso no tiene que ver con feminicidio, ¿no? No cachar la dimensión de qué representa la violencia sexual hacia las mujeres, de por qué decimos que el hecho de que esta sociedad conciba a las mujeres como objeto sexual, objeto de reproducción y objeto de servidumbre, hace o da una concesión social para que el hombre entonces tenga estas actitudes, ¿no? Y que frente a eso decimos, Estado, esto no es legal, ¿no? Esto no es sostenible y no es legítimo, ¿no? Creo que el punto, estamos en esta parte que es muy clara, que no hay una voluntad política por parte del Estado por asumir que es patriarca, que es un machín, ¿no? Y que tiene que modificarse, porque tenemos derecho las mujeres a vivir con dignidad y a vivir felices y a vivir seguras, así como ellos, ¿no? Creo que esa es una parte que es medular, ¿no? Y se la sacan también, o sea, pueden zafarse así como, es que a mí no me han dicho cómo hacerlo. Además, el hecho de que ocurran estos asesinatos, bueno, creo que significa que los hombres saben que la mujer está tan desprotegida que cometer un delito en contra de ellas no tendrá alguna consecuencia porque tienen un aparato de corrupción, un aparato misógino, que estará ahí para defenderlos en lugar de luchar por los derechos de las mujeres, ¿no? Y eso también se ejemplifica con un fenómeno en México que está totalmente, está creciendo como no tenemos idea. Es uno de los principales fuentes de recursos del narcotráfico, que es la trata de personas, y que a lo mejor ahorita podamos seguir platicando. Vamos con un video que intenta, que resume algunas de las causas y de las implicaciones que tiene la trata de personas, y ahorita regresamos, no se vayan.
Hola, estamos de regreso en Todos Somos 132. Soy Iván Benomea, me acompaña Nora Hinojo. Estamos hablando con Aimé y con María sobre el Día Internacional de la Mujer y 20 años de feminicidio. Ahorita antes, cuando estábamos en corte, Aimé nos platicabas un poco todo sobre las consecuencias que ha traído la militarización del país, ¿no? País para con la el lucha proceso. contra el crimen organizado, utilizando a las fuerzas del ejército que por naturaleza tienen menos simpatía por los derechos humanos, o sea, están están educados para matar o sea, esa es su función, digamos, ¿no? Y bueno, todo este fenómeno, ¿cómo ha hecho, o bueno, sabemos que a raíz de la militarización han incrementado los desaparecidos, los feminicidios, han aumentado las violaciones a los derechos humanos, pero en particular, ¿cómo ha afectado el fenómeno de la situación de la mujer? Pues la cosa, pues tristemente aparece el fenómeno, o no sé, no aparece, pero incrementa así en cantidades y en un tiempo súper rápido, ¿no? Que es la figura de la desaparecida, ¿no? No es la desaparecida política de los años 80, ¿no? No es, y tenemos claro que hay una complicidad con el Estado en tanto que no haga, se vuelve cómplice, ¿no? En términos muy formales, él está obligado a hacer, ¿no? No es de que quiera o no quiera. Entonces, ya ahí pues está cómplice porque no está haciendo nada, pues. En los años 80 teníamos como bastante claro cuál era el carácter, ¿no? Hoy está este carácter que tiene que ver con, pues, un asunto de trata, ¿no? De redes de trata que ya no es exclusivamente prostitución, ¿no? O exclusivamente alguna cosa macabra, sino que ya es una red que hace todas las veces de todo lo que te puedas imaginar con los cuerpos, ¿no? ¿Cuál es, desde mi perspectiva, el punto, ¿no? Que el cuerpo de la mujer en ese fenómeno sigue siendo agredido desde una perspectiva sexual. Es decir, hay migrantes desaparecidos y seguramente hay violencia y se violan todos sus derechos humanos, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Los tienen de esclavos, ¿no? Los forzan a hacer trabajos, o está el tema de la trata con órganos, pues, pero el carácter que el cuerpo de la mujer, o sea, la violencia a la que se enfrenta es una violencia sexual, ¿no? En todas las facetas, ¿no? Desde el asunto de, pues sí, la prostitución forzada, ¿no? Y ya no es una cosa, es un fenómeno que también se globaliza, ¿no? Esta mafia es global, el fenómeno es global, y entonces los cuerpos de las mujeres literalmente son una mercancía que para el mercado negro es altísima, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta sociedad se volvió muchísimo más, está aferrada a su carácter patriarcal, ¿no? Para nada tiene perspectivas de llegar a un punto donde convivamos de manera igualitaria, ¿no? Sino que justo consume sexo, consume ese tipo de sexo, consume la violencia hacia la mujer, ¿no? Hay un tema económico que es muy pesado, que es muy fuerte, ¿no? Que es muy, también muy poderoso, ¿no? Y muy infiltrado, ¿no? O sea, está ahí una cosa terrible, ¿no? Con la compañera y todo el tema del exgobernador de Puebla, por ejemplo, ¿no? Que ya es una cosa así, ahí está. Aquí hay nombres y apellidos, ¿no? Y la impunidad que en México pues reina desde, creo que la conformación del Estado en México, que no ha dado soluciones. ¿Y qué ha pasado entonces? Frente a que no ponen ningún freno, violencia con violencia solamente genera muchísima más violencia, ¿no? Y para el caso de las mujeres, o el punto aquí medular, es que el tipo de violencia para las mujeres no es que esté en un plano, ¿no? Igualitario, más al contrario, está en un plano de opresión sexual fuertísimo, ¿no? Hay niñas,
hay un mercado de niños, ¿no? Y el problema es que por ejemplo, hay un movimiento en Europa que en el marco de la democracia y de los derechos humanos dice yo tengo legítimo derecho de tener la necesidad de tener relaciones sexuales con infantes, ¿no? Y debería de como permitir, o sea, como es todas estas discusiones muy en falso, ¿no? Que nos distancian mucho del tema de justicia, pues, y que relativiza y hace invisible que el cuerpo de la mujer, en todo este contexto, lo cierto es que es la que se lleva todo el peso de la violencia sexual, ¿no? En general, inclusive de la sociedad, ¿no? Porque son estas respuestas de, pues, en qué andaba, tal vez se lo buscó, sí. Lo que sea, ¿no? Sí, Estos sí. pensamientos de, pues, misóginos, ¿no? Fundamentalmente. Y Antonia, bueno, nos quedan 3 minutos de programa. ¿Algún mensaje de exigencia, algún mensaje de solidaridad que necesite dar? O sea, exigir que la sociedad la acompañe, que entienda la importancia de este fenómeno. ¿Algún apunte para concluir el programa? Bueno, yo le pediría primeramente a las autoridades que cumplan con su trabajo, ¿sí? Que se apeguen a derecho, que cumplan con su trabajo. Y también a la sociedad que pues nos apoye, que acuda con nosotros. Estamos planeando una marcha. Di tú los datos, por favor. No lo sé muy bien. El viernes 8 a las 4 de la tarde la cita es en el Ángel de la Independencia. De ahí nos moveremos en primer momento a la representación de Chihuahua y luego nos continuamos. Aún no tenemos, no, va a ser sorpresa para toda la gente que nos acompañe. Le pedimos a la sociedad que se sume a nosotros, que no nos deje solas, que no permita que siga en la impunidad, que sigan más muertes, que nos ayuden a exigir nuestros derechos. Gracias. También igual invitar va a haber un foro el día de mañana miércoles, el día miércoles 6 a las 5 de la tarde en el sindicato de la UNAM, en el Situam, ahí en Nativitas, cerquitita de Metro Nativitas. Va a estar con nosotras, va a estar Antonia, va a estar otra madre van a estar madres y familiares de víctimas de feminicidio y bueno, estamos llamando a una amplia difusión del problema y una amplia solidaridad de las personas y de los familiares a que se organicen, ¿no? Que no lo hagan de manera aislada, ¿no? Que puedan hacerlo de manera organizada. Y también estamos invitando para el día 10, el domingo 10 de marzo, allá en Chimalhuacán, se va a hacer un acto político-cultural con toda esta temática, justo en el centro, ¿no? Enfrente de la iglesia y del mercado de la parte central. Okay. Pues muchas gracias por acompañarnos, por abordar este tema tan importante en este marco del Día Internacional de la Mujer. Bueno, hacemos una atenta invitación pues, a todos los que nos están viendo para que asistan a la marcha y a los diferentes eventos a los que se les invitó aquí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Nora Hinojo, estuvo conmigo Iván Benumea. Muchas gracias a Meje Sabel, muchas gracias a María por venir a hablarnos sobre este tema. Nos vemos en la próxima emisión de Todos Somos 132. Buenas noches.